En este video vamos a discutir lo que es el tiro parabólico, que es el que corresponde a el que sigue un cuerpo que es lanzado, un proyectil. Ya antes vimos que cuando combinas un movimiento rectilíneo uniforme en X con un tiro vertical, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, digamos bajo la fuerza de gravedad, en Y obtenemos un movimiento parabólico, es decir, el cuerpo sigue una parábola, y también vimos que podemos descomponer un movimiento parabólico en un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, uno en X y el otro en Y. En la figura 1 aparece entonces el diagrama que representa esta situación. Tenemos entonces en X un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante tanto en dirección como en magnitud y sentido, y para que esto se cumpla necesitamos, por ejemplo, despreciar la resistencia del aire. Y después en Y le vamos a sumar el movimiento en Y, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde vamos a tener que suponer que la gravedad no cambia. La gravedad en realidad cambia, porque como sabemos, a grandes distancias. La aceleración gravitacional depende de la distancia entre las dos masas que se están atrayendo, pero cerca de la superficie terrestre podemos considerar que es una aceleración constante y en ese caso tendríamos en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y cuando los combinamos tenemos entonces una trayectoria parabólica. Esta es una de las curvas cónicas, y lo que vamos a obtener es que la resultante de sumar estas dos cosas, la velocidad resultante, va a ser la suma de la velocidad constante en X más una suma de la velocidad en Y, que obedece a aquella de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y aquí he trazado en este dibujo en rojo cómo se vería la velocidad en Y. Recordemos que como está acelerado hacia abajo, la velocidad en Y va a ir cambiando. Primero es un poquito más grande, luego va haciéndose más chiquita, más chiquita. En este punto es 0 y después empieza de nuevo a crecer, pero hacia abajo. Y la velocidad en X, como es un movimiento rectilíneo uniforme, va a ser constante siempre, y por eso dibujé siempre la flechita azul del mismo tamaño. Y la velocidad resultante, que recordemos que la velocidad siempre es tangente a la curva, entonces sería la moradita, que de alguna manera obedecería al movimiento del proyectil en cada uno de esos puntos, y que tiene que ser la suma de estas dos. O sea, si yo trazo aquí unos puntitos, en principio, por supuesto, mi dibujo está medio chambón, pero en principio tiene que ser exactamente igual a la suma de estas dos componentes. Aquí fíjense cómo en el punto más alto tenemos que la velocidad morada es igual a la velocidad azul, porque pues no hay velocidad roja. ¿Ok? Y entonces digamos que la moradita sería la que obedecería a la velocidad vectorial del proyectil en ese punto. Aquí he puesto la aceleración de la gravedad en este color como que necesitamos recordar que el movimiento en una dirección o en la otra no se afectan mutuamente. ¿Ok? Es decir, el movimiento en X no va a afectar el movimiento en Y, y el movimiento en Y no va a afectar el movimiento en X. Entonces, ya que tenemos todo esto claro, podemos recordar cómo resolvíamos esto anteriormente con el formalismo matemático para el movimiento con aceleración constante en dos dimensiones. Recordemos que en ese caso teníamos la posibilidad de escribir, por ejemplo, la posición final de la partícula, que era una combinación vectorial de la posición en X y la posición en Y, como la posición inicial de la partícula más la velocidad inicial vectorial de la partícula por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí la velocidad inicial de la partícula tiene que ver con la velocidad inicial morada. Recordemos que la velocidad inicial morada va a ser igual, bueno, nosotros normalmente no usamos la i, usamos un 0, va a ser igual a la suma de b0x en i más b0y en j. Ahora, ¿cómo encuentro b0x y b0y? Pues si me dan b0, lo que hago, porque lo que voy a tener aquí es un triangulito, aquí está mi vector b0,
lo que hago es lo que siempre hago. Y entonces pongo un sistema cartesiano y acomodo el ángulo inicial que me dan y descompongo en sus proyecciones vectoriales. En ese caso, el vector inicial en Y va a ser, corresponde al cateto opuesto, y entonces voy a tener que esto es B0, que es el tamaño del vector que me dan. Como es el cateto opuesto, va con el seno de teta en la dirección Y. Y por su parte, B0x será B0 coseno de teta en la dirección J. En el caso de la aceleración, lo que vamos a tener es la aceleración gravitacional, y entonces el vector de aceleración no será otra cosa más que esto. Como en principio no hay movimiento en X, vamos a tener que la componente en X de este vector va a ser 0 en Y. Normalmente acuérdense que esta nos la chutamos. Y habíamos puesto, dependiendo de cómo elijas tu sistema de coordenadas, pero por ejemplo, si efectivamente como en este caso estoy eligiendo que las Y crezcan hacia arriba, entonces la aceleración gravitacional que apunta en la dirección contraria será negativa. Yo puedo utilizar esta formulación y puedo utilizar esta fórmula para resolver mis ecuaciones, pero en realidad no es lo más conveniente en este caso. En este caso lo más conveniente es descomponer el movimiento y separar lo que pasa en las coordenadas en cada una de ellas y separar las ecuaciones en cada una de ellas. Entonces, voy a escribir. Es decir, yo sé que en el eje X lo que tengo es un movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto las ecuaciones del movimiento para X relevantes, digamos, son fundamentalmente XF, que va a ser X de T, digamos, de TF, que como sabemos es X0 más B0X por el tiempo, ¿no? Y por su parte vamos a tener las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en Y. A mí me gusta escribirlo en dos columnas, pero pónganlo como les resulte más conveniente. Y aquí entonces lo que tenemos es que YF, que de nuevo es Y de TF, es igual a Y0 más B0Y por T. Aquí ya podemos sustituir. Recordemos que si sustituimos en la ecuación que G es negativa, ya no se pone menos 9.81 cuando sustituyan los valores numéricos, ¿ok? Por T, bueno, aquí todo sería TF al cuadrado sobre 2. Esta es una de las ecuaciones. Luego también tenemos la ecuación que nos dice que BF en Y, que es igual de nuevo a B de TF, bueno, BY. Aquí es importante distinguir entre las B's X y las B's Y. Cuidado con esa parte. Y me queda que esto es igual a B0Y menos, porque aquí la gravedad es negativa, menos TF, ¿no? Después podemos poner la ecuación que nos dice que la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado es igual a menos 2G por Y final menos Y inicial. Y entonces lo que tengo que hacer es darme cuenta, todas las
componentes son independientes, las de las X y las de las Y entre sí. Las componentes de las Y van a ser independientes de las componentes de las X. Lo único que tienen en común todas estas ecuaciones es el tiempo. Y cuando ustedes necesiten sustituir una ecuación en la otra, lo único que pueden sustituir es el tiempo. Esto es algo que va a ser relevante más adelante, pero tienen que considerar que lo único que tienen en común estas ecuaciones es el tiempo. Todo lo demás es independiente. ¿Okay?